venimos hablando, ya hace, este sería el quinto domingo, una serie de mensajes que se tituló Del sepulcro al poder. ¿Sí? Estuvimos hablando durante 5 domingos, este es el quinto domingo, y hoy el mensaje tiene como título Una iglesia encendida. Entonces, cuando el fuego de Dios llega, después de haber recibido ese evento del día del Pentecostés, nos hacemos historia con respecto al libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, cuando la iglesia primitiva, la iglesia cuando inicia, recibe el advenimiento del Espíritu Santo. Y entonces ese acontecimiento deja de ser un evento y se convierte en una forma de vida. Entonces aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo preguntaría, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No es cierto? Yo recuerdo en un campamento de jóvenes, hace un par de años nada más, me invitaron a dar una charla, unas conferencias, y les pregunté, ¿cuántos Pentecostés vivieron los discípulos? ¿Cuántos Pentecostés vivieron ellos? Aquellos que tuvieron durante 3 años y medio con Jesús, algunos de ellos que lo abandonaron a Jesús, que lo negaron, ¿sí? Que abandonaron el Evangelio en el momento de la crucifixión, que luego se enteraron que el Señor había resucitado, ¿sí? Que estuvo el Señor mostrándose con pruebas indubitables de su resurrección. ¿Cuántos Pentecostés vivieron ellos? ¿Cuántos días del poder del Espíritu Santo vivieron? Yo conozco la respuesta y creo que vos también. Y en aquel retiro de jóvenes yo planteé y les dije, ¿cuántos? Y todos se quedaron ahí pensando, ¿no? Y uno enseguida va a buscar la historia, ¿no es cierto? En su mente empieza a pasar las páginas, libro de los Hechos, y uno encuentra ahí que un solo Pentecostés, un solo mover del Espíritu Santo, una sola llenura del poder de Dios, bastó para que la iglesia empezara a caminar. Bastó para que la iglesia se levantara en poder. No necesitaron, si bien el apóstol Pablo, ahora más adelante lo vamos a ver, habla y dice, no dejen que se apague el espíritu que está en ustedes, ¿sí? Pero fue solamente ese momento donde ellos esperaron, fueron llenos y de ahí despegaron como iglesia. Entonces, es eso lo que nosotros estamos buscando, es como iglesia lo que estamos buscando, tener un mover espiritual que genere un cambio en nuestras vidas y en la zona de influencia que estamos. Entonces, si has vivido el poder del Espíritu Santo en tu vida, si hace mucho lo has vivido y no lo volviste a vivir, quiero decirte que el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Sí? Que vos lo tengas en stand-by, que lo tengas apagado, que lo tengas silenciado, es un tema tuyo. Él quiere aflorar en tu vida. Él quiere hacerse presente en tu vida. Pero depende de cada uno de nosotros. Pero si alguna vez lo viviste, si hace poco lo viviste, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque como varios domingos atrás lo he venido diciendo, en mi época de joven, si no tenías el Espíritu Santo te sentías excluido. Pero como vos no hablaste en lenguas, te dijeron, no, todavía no. Y vos te sentías como pollito mojado, sapo de otro pozo que no. Pero como vos no danzaste en el Espíritu, no, todavía no. Entonces era indispensable recibir el poder de lo alto. Pero una vez que lo recibíamos, no nos instruían en para qué. ¿No es cierto? Y hoy un poco lo que vamos a hablar es ese justamente para qué el poder de lo alto en nuestras vidas. Entonces, si nos volvemos a la historia, el día del Pentecostés llegó en un tiempo, en un momento determinado, y sabemos que el día del Pentecostés justamente fue algo que Dios determinó. El día del Pentecostés no fue el día del Pentecostés porque vino el Espíritu Santo. El día del Pentecostés era el día que
en Jerusalén se celebraba la siembra de la cosecha, se celebraba la fiesta de la cosecha. Entonces, en ese tiempo había mucha gente que se juntaba. Entonces Dios decidió ese lugar, ese momento, con un propósito. Mucha gente va a haber aquí, muchos judíos de todo el mundo conocido se van a acercar y van a ver lo que yo voy a hacer. El nacimiento de la iglesia. Y vamos a ir recorriendo un poquitito de la historia, qué es lo que pasó. El Espíritu Santo dice que descendió, que hubo un viento recio, dice el pasaje, que hubo fuegos como lenguas de fuego que se posaron sobre todos los que estaban reunidos, que hubo llenura del Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después de ese gran acontecimiento que fue evidente para todos? Dice que fue tan estruendoso lo que había acontecido que todos los que estaban en la ciudad salieron corriendo a ver qué había pasado en esa casa. Y si ustedes repasan ahí, si alguien quiere abrir su Biblia y acompañarme en el libro de los Hechos, nada más lo voy a parafrasear, dice que se preguntaron ellos diciendo, ¿cómo es que nosotros, medos, persas, prosélitos, de todas las partes del mundo que venimos, escuchamos a estos hablar en nuestras propias lenguas de las virtudes del Dios Todopoderoso? Algo extraordinario estaba sucediendo. Un acontecimiento sobrenatural estaba sucediendo. Porque en aquel entonces, si bien uno podía llegar a tener el léxico de un lenguaje, de un idioma, 2, 3 a lo sumo, pero en tantos era algo sobrenatural lo que estaba sucediendo y todos coincidían en lo mismo, hablaban de la grandeza de Dios. Entonces estaba sucediendo algo sobrenatural. ¿Por qué Dios derramó su Espíritu Santo para los discípulos y ellos tuvieron una experiencia emocionante, pero en un solo día? No dice que después ellos, los discípulos, ¿sí?, los 120, siguieron buscando, ya lo tenían. Y ellos empezaron a ponerlo en acción lo que habían recibido. Dios estaba dando nacimiento a algo totalmente nuevo. Si vos recibiste el Espíritu Santo, algo nuevo ha acontecido en tu vida. Y si no lo recibiste todavía, necesitas recibirlo. Porque sin Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos llegar a ser parte del reino de los cielos. ¿Y por qué esto parece que hasta fuese algo un poco sectario? Pero no es sectario. Dios tiene Espíritu Santo para todos. Dios no te lo niega. Dios no te lo da y te lo quita. Dios te lo da y vos lo tenés que cuidar. Dios nos lo da y nosotros lo tenemos que cuidar. Dios quiere llenar a todos. Él no se niega a nadie. Pero simplemente lo que Dios necesita es tu permiso. ¿Estás dispuesta a darle permiso a Dios para ser lleno del Espíritu Santo? Hoy, mañana, pasado. ¿Sí? Esto es desear algo que es una promesa, es un regalo. No tiene precio. El precio es quererlo, desearlo. Y ahí estaba naciendo la iglesia. Y la evidencia del Espíritu Santo no sería solamente lo que había ocurrido dentro de ese aposento alto. O sea, la evidencia de que el Espíritu Santo estaba con ellos no era solamente ese acontecimiento tan impactante de ese lugar y en ese momento, sino lo que comenzó a ocurrir fuera de ese aposento alto. ¿Sí? Porque muchos dicen, ¡ay, cómo me gustaría estar en el Pentecostés! Pero ¿sabes qué? Ese que dice así como me gustaría estar en el Pentecostés, también le gustaría estar tomándose unos mates con unas buenas tortas fritas, con miel o dulce de leche, en un día nublado. Y mirando el zorro, los tres chiflados. Deseos, emociones, nada más. Pero el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene un propósito. Y quiero darle lectura al libro de los Hechos, capítulo 36, al 43 inclusive, que dice así:
de qué es lo que aconteció. Por tanto, dice, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Estas son palabras del apóstol Pedro luego de haber recibido el Espíritu Santo. Quiero recordarte, Pedro, que lo negó al Señor Jesús, Pedro, que se volvió a su antigua vida después de haberlo negado a Jesús. Pedro, aquel que tuvo que ir Jesús mismo a buscarlo, a decirle, Pedro, estoy vivo. Yo te había dado las llaves de los cielos para que todo lo que ates acá en la tierra sea atado en los cielos y que todo lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Te di esa potestad. Pedro, ¿me amas?, le dijo el Señor. Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mi rebaño. El amar a Cristo no tiene que ver con amarlo a Él, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, nadie puede decir que ama a Dios si no lo ve, sin amar a su hermano que sí ve. Entonces, es el Espíritu Santo el que da ese poder. Y luego de haber recibido ese poder, Pedro, puesto en pie, empieza a predicar, empieza a hablar. Ese hombre tosco, ese hombre que no sabía hablar, ese hombre que tenía muchas incapacidades en su intelecto, ahora tiene el poder del Espíritu Santo en su vida y empieza a decirlo así. ¿Sí? Sigue diciendo, cuando oyeron esto, los que estaban ahí viendo qué era lo que pasaba, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles lo que dijo la multitud que estaba ahí. Hermanos, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro. Ya había autoridad en Pedro. Eso es lo que genera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no genera en tu vida autoridad, ¿sí? Para que cuando tu suegra venga a casa vos le cierres la puerta con solo decir, chau suegra. ¿No? No genera autoridad para decir, voy a hacer descender fuego del cielo para que los consuma. No, autoridad para hablar de aquel que transforma las vidas. Eso es lo que genera. Pedro, sin el poder del Espíritu Santo, no hubiera ocasionado nada. Era el mismo poder de Dios que hablaba a través de Pedro y eso fue lo que convenció los corazones que les hizo tener inquietud y preguntarle, varones hermanos, ¿qué haremos ahora? Y Pedro, sin titubear, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. ¿Ahora un Pedro sin el Espíritu Santo hubiera hablado con semejante autoridad? No, nunca lo hubiera podido hacer. Y sigue diciendo, Pedro les siguió diciendo, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos quienes el Señor, nuestro Dios, llame y con muchas más otras palabras les exhortaba insistentemente. Y cuando Pedro dice, para todos aquellos que el Señor llame, ahí estamos incluidos nosotros. Esta promesa es también para vos. Esta promesa es para cada uno de nosotros. Hay posibilidad de redimir nuestros pecados, no nosotros, no con mis fuerzas, no con mi intelecto, no con mis capacidades, sino con la misericordia de Dios. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es el único que hace nuevas todas las cosas. ¿Sí? Y dice que todos nuestros pecados son perdonados. Y es el único que puede llenarnos con el poder del Espíritu Santo. Y dice que le seguía exhortando insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.
Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y ahí el fuego del Espíritu Santo empezó a movilizarse a través de la iglesia. Ahora, yo no sé si vos te llamás Pedro, te llamás Juan, te llamás Esteban, te llamás Matías, ¿no es cierto? Y unos cuantos más que no tenemos los nombres, pero estaban dentro de los 120, que habían recibido el poder de lo alto, habían recibido el fuego de Dios, ¿sí? Y el fuego de Dios produce perseverancia. ¿A cuántos les cuesta ser perseverantes en algo? ¿Sí? Si querés ser perseverante en algo, tenés que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que te dice resistir, resistir. Porque el apóstol dice en las Escrituras, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Con tus fuerzas no vas a resistir. Ahora con el poder del Espíritu Santo vas a resistir. Después del Pentecostés los discípulos no regresaron a sus antiguas vidas como había pasado después de haber encontrado el sepulcro vacío. ¿Sí? Ellos después que lo crucificaron a Cristo volvieron cada cual a su propio quehacer. Pero después de recibir el Espíritu Santo no volvieron cada cual a su propia vida, sino que todo lo contrario, no regresaron a esa antigua vida, no volvieron a la rutina anterior. Algo había cambiado en sus vidas, algo había transformado sus vidas. El Espíritu Santo dice que los había transformado. Ellos, dice la Biblia, se mantenían firmes. ¿Cuántos tienen ganas de congregarse todas las veces que hay que congregarse? ¿Tienen ganas? No. Ni el pastor tiene ganas. Ahora yo sé de qué sirve esto. Porque cuando yo hablo así, porque yo alguna vez también lo dije, cuando yo hablo así, bueno, si el pastor no tiene ganas, ¿qué puedo decir yo? ¿No? Si el pastor la vez pasada dijo desde el púlpito que él no tiene ganas, entonces yo que no soy pastor, estoy perdonado. Ahora, ¿qué diferencia hay entre pastor y no pastor? Si para Cristo somos todos iguales. ¿Acaso yo no voy a tener que rendir las mismas cuentas que vas a tener que rendir vos? ¿Acaso yo no voy a tener que rendir mi conducta como vos la tenés que... no, una vez me dijeron, no, pero usted es pastor. ¿Y qué? ¿Y vos no sos hijo de Dios? ¿No tenés que rendir cuentas también de tu conducta? Claro que sí. Entonces todos pasamos por dificultades. Todos pasamos por un tiempo donde tenemos que resistir y mantenernos firmes. Firmes en el camino del Señor. Firmes en involucrarse con la iglesia. Firmes en involucrarse con el propósito de Dios para tu vida. Y Dios claro que tiene un propósito para tu vida. Porque a lo mejor vos pensás, ¿y yo qué propósito puede tener Dios conmigo? Dios tiene un gran propósito. Salmo 139, lo repetimos muchas veces y te lo voy a seguir diciendo. Él escribió tu vida completa. Hizo un proyecto. Cada día de tu vida Él lo proyectó. Pero te dio la libertad de elegir. Y vos y yo elegimos. Y muchas veces elegimos salirnos del proyecto de Dios. Pero Él escribió el proyecto. Ahora, cuando nos volvemos al proyecto de Dios, ahí empezamos a ver el mover de Dios en nuestra vida. Ese mantenerse firmes, ese momento del Pentecostés, no fue una cosa emocional y pasajera nada más. ¿A cuántos les gusta recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas? ¿Y con eso qué? ¿Y con eso qué? ¿Qué haces? ¿Qué ganas? ¿Qué logras? ¿No es cierto? El apóstol Pablo lo dijo. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve. Ahora el Espíritu Santo, que sí, ciertamente, la evidencia que usaban los apóstoles para saber si habían recibido el Espíritu Santo era el don de lengua. Era una evidencia nada más, no era el Espíritu Santo.
Era una evidencia, no era una cosa emocional. Y lamentablemente durante muchos años nos han enseñado que solamente hablemos en lengua. Pero el Espíritu Santo es un poder dado por Dios para hacerle frente a la vida. Para hacerle frente a la vida. Para poder ganar lo que nuestra carne no gana. Para poder vencer lo que nuestra carne no vence. Para poder amar lo que nuestra carne no ama. Para poder perdonar lo que nuestra mente no perdona. Para poder sanar lo que nuestro corazón no quiere sanar, para poder vencer todo orgullo. Ese es el Espíritu Santo. Para eso es poder de Dios para vivir la vida. Ellos no vivieron algo emocional y pasajero. Ellos vivieron algo totalmente que los transformó permanentemente. Y esa transformación permanentemente es que ellos todos los días necesitaban volver a Dios. Como vos y yo todos los días necesitamos volver a Dios. ¿No es cierto? Cuando tenés sed, te tomás un vaso de agua, decís apago la sed. Pero dentro de un par de horas volvés a tener sed. ¿Y con qué lo apagás? Con otro vaso de agua. Esa debe ser nuestro deseo permanente. Sed por el Espíritu Santo de Dios. Una vez lo consumí, bien, perfecto. Pero esa agua ya la consumí, salió de mi cuerpo y ahora necesito más. Entonces, eso de estar permanentemente siendo transformados por Dios, tiene que ver con buscar permanentemente la ayuda del Espíritu Santo. Y el Señor habla a tu vida, incluso a través de las circunstancias adversas. ¿Viste? Cuando vos te preguntás, ay, pero yo soy un hijo de Dios, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Y seguramente que hay algo que tenemos que aprender. Seguramente hay algo que tenemos que aprender. Una vez me acuerdo que mi pastor Manuel estaba internado y fui a visitarlo y una mujer se me cruzó por ahí en el ascensor de la clínica. Me dice, ¿usted a quién viene a ver acá? Le digo, a mi pastor. ¡Ay, qué mal! Él es pastor, no tendría que estar internado. Yo dije, ¿por qué? Si es un ser humano. ¿Va a envejecer? ¿Se va a enfermar? ¿Y va a partir de este mundo? ¿O tiene algún rótulo especial? Porque antes de ser pastor somos hijos de Dios. Y estamos sujetos a este cuerpo. Ahora, mientras tenemos el Espíritu Santo, sabemos que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios le ayudan para bien. Aquellos que conforme su propósito son llamados. Entonces hay un propósito en tu vida. No fuiste llamado por una casualidad. Dios te trajo a este lugar con un propósito. Hay muchas personas que buscan experiencias, pero Dios busca discípulos que permanezcan. Ahora, si buscas una experiencia, es desde siempre que yo he tomado este lugar como humilde siervo del Señor, que yo digo, si venís a buscar una experiencia a este lugar, y bueno, yo lo lamento por vos. Nosotros venimos a buscar un estilo de vida que Dios nos ofrece. Si dependemos de las experiencias, si dependemos de la emoción, si dependemos de que, ay, me tengo que sentir bien, ay, ¿por qué canta la hermana Aye sola? ¿Importa que cante sola o importa que haya presencia de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que importa más? Ay, ¿por qué al pastor se le ocurrió que hay que hacer grupos de amistad y predicar el evangelio a toda criatura? Si yo quiero venir y sentarme cómodo y disfrutar del domingo, del culto y sentirme calentito, y si hay algo para comer, mejor. Y si me reciben con un mate calentito, mejor todavía. Bueno, vos te estás perdiendo lo bueno. Te estás perdiendo el propósito por el cual Dios te quiere en su camino. Entonces ellos no vivieron una experiencia. En realidad Dios lo que quiere es discípulos que permanezcan. La verdadera evidencia del fuego no es cuando saltamos, hablamos en lenguas.
No, eso no es la verdadera experiencia. Eso sirvió para un tiempo, para un momento, y el apóstol Pablo, y esto hago un pequeño paréntesis porque es mensaje para otro tiempo, y esto es apenas leche. Yo digo, ¿cuántos adultos acá, o cuántos toman mamadera todavía? Ah, ninguno toma mamadera. ¿Por qué no? Y no, porque yo ya soy adulto, ya soy grande, ¿cómo voy a tomar mamadera? Pues el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice, os hablo como a niños porque les quiero dar comida nutriente y no puedo porque son inmaduros, porque todavía quieren seguir tomando leche. Y eso de saltar y hablar en lenguas es leche nada más. Es la evidencia, está bien, está perfecto y está bárbaro. Porque es el sello que Dios nos da, es la comprobación de que Él nos bautizó. Ahora bien, hay frutos que eso genera en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios genera en nuestras vidas frutos. Nuestra conducta empieza a ser transformada, nuestra vida empieza a ser regenerada. Empezamos a cambiar hábitos, empezamos a cambiar formas de hablar, empezamos a cambiar formas de pensar. Ay, pero no estuvo lindo el culto. Oye, el pastor estaba enojado, ¿no? Pero ¿y la palabra de Dios que el Señor te está hablando, qué? ¿No es cierto? Entonces, si buscas una emoción, y bueno, allá vos, te perdés el evangelio completo. ¿Sí? Lo que Dios está buscando es también saber cuánto permanecemos hoy, pese a las circunstancias. La emoción dura, una promesa nos da una transformación que permanece toda la vida. La promesa de Dios nos da una transformación que permanece toda la vida. Ahora, la emoción, conozco muchos muchachos y muchachas de mi época que saltaban, danzaban en el espíritu, hablaban en otros idiomas. Como otras veces dice, los he escuchado hablar en portugués, en chino, en inglés. Y yo sabía bien que eran unos burros, que inglés nunca lo habían aprobado en la escuela. Y sabía bien. Y sí, eso era espiritual. Pero se quedaron en eso. Y como eso no volvió a suceder, Dios ya no me quiere. Dios te ama, pero quiere que crezcas. ¿Cuántos de aquellos que somos padres cuando nos gusta, cuando nuestros hijos son bebés y dan los primeros pasitos? ¡Ay, mira, ya empezó a caminar! ¡Qué lindo el gordito, cómo camina, cómo anda! ¿No es cierto? Pero si se queda ahí en esa época de bebé nos preocupamos. ¿Qué pasa que no crece? ¿Qué pasa que no maduró? ¿Qué pasa con eso? Y lo mismo nuestro Señor nos está diciendo, ¿qué pasa que no maduramos? ¿Qué pasa que no aplicamos el poder de Dios en nuestras vidas para vivir la vida cristiana como corresponde? Una iglesia encendida ama la comunión. ¿Sí? Y ¿saben de qué es la comunión? No estoy hablando de vivir en comunidad. De vivir en la comunión con el cuerpo de Cristo y vivir en comunión con los demás. Porque hay algunos que cuando llegaron al Evangelio se encerraron en las 4 paredes. Miren, a mí me pasó hace poquito con un vecino que por circunstancias de la vida, fui a una iglesia. Y me encuentro al vecino en la iglesia, en esa iglesia. Mira vos, este era creyente. ¿Cuántas veces pasé, le dije buen día, que esto y lo otro? Digo, hasta he puesto música alta cristiana en mi casa. Nunca me dijo que era creyente. Y así muchos de nosotros actuamos de esa manera. Entramos a nuestra casa, alabado sea el Señor. Salimos a nuestra casa, somos un cartoncito así, caminamos. Que no se enteren que somos creyentes nosotros. No me voy a contaminar con esta gente que está sucia. ¿No? Venimos a la iglesia, ¡ay, hermano, Dios lo bendiga! Está bien, ame a su hermano. Muy bien, perfecto. Pero ame al que lo rodea, viva en comunión con todos. ¿Por qué los demás no saben que yo soy creyente? Ay, no, pero me voy a contaminar, pastor. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
Por el judío me vuelvo judío, por el griego me vuelvo griego, con tal de ganarlos para Cristo. No dice que hagamos las cosas que ellos hacen. Dice que tengamos comunión con ellos, con tal de ganarlos para Cristo. Pero eso te lo da el poder del Espíritu Santo. Amar al que vos no querés amar, te lo da el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 2:44 que todos los creyentes estaban juntos. El Espíritu Santo no los volvió independientes. Y no estoy hablando de la camiseta roja, esa no, ¿no? Independientes de ser independientes, de tener independencia. No podemos pertenecer a un cuerpo. ¿Cuántos dejaron su mano durmiendo en la cama hoy? ¿A nadie la dejó durmiendo en la cama? Significa que su mano no es independiente. Viene junto con ustedes. Muy bien, así es el cuerpo de Cristo. No somos independientes. Hay un cuerpo, hay una cabeza, ¿sí? Y esa cabeza es Cristo, que enuncia su voluntad a través de su Espíritu Santo y su palabra. La palabra es lo que ya está escrito. Y el Espíritu Santo es lo del momento que Dios nos va hablando directamente al corazón. Por eso es necesario que tengas el Espíritu Santo en tu vida. Dice que ellos se volvieron familia, compartían todo, se amaban como familia. ¿Cuánto amás a tu hermano en la fe? No, pastor, pero me dejaron sucio. Me ensuciaron lo que yo limpié. Y sí, lo que usamos se ensucia. Pero tengo que volver a limpiar. Y hay que enseñar a que limpien. ¿O no fuimos mandados a hacer discípulos? Entonces en la familia hay tolerancia. O a veces no hay tolerancia. Amaos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor. En el amor que se tienen los unos por los otros. No dijo, en que hablen en lenguas van a saber que ustedes son mis discípulos. No dijo eso. Dijo, en el amor que se tienen los unos por los otros. El fuego del Espíritu Santo es el que rompe toda barrera. Entonces ven como a medida que vamos avanzando con el mensaje, como hay muchas estructuras que se nos van cayendo, muchas cosas que tenemos ahí establecidas como estándar de nuestra vida, se van cayendo. Porque a veces nosotros mucho hablamos de, no, porque los fariseos esto, los fariseos lo otro, ¿sí? La palabra dice que muchas veces la palabra mata, mas el Espíritu vivifica. Y muchas veces hacemos cosas que no están escritas en la Biblia. Si yo te pregunto, ¿te sentarías con un drogadicto, un borracho, a hablarle de Cristo? Seguro que sí, me decís. Pero cuando se te pasa por al lado, mirás para el otro lado. Ahora el Señor se juntaba con prostitutas a comer, a hacer vida de familia, con prostitutas, con publicanos, cobradores de impuestos que eran detestables en aquella época. ¿Viste como algún político que vos conocés por ahí? Pues yo con esto no me siento ni a palo, decís vos. Aunque me invite y pague él, yo no voy a comer con él. El Señor iba. El Señor iba. Porque era la única forma que la persona cambiara. Era la única forma. Y eso nos lo da el Espíritu Santo a nosotros, nos da el poder para poder amar a esas personas. El fuego de Dios rompe barreras y une corazones, une vidas. Cuando entendemos eso, las cosas empiezan a cambiar. Abrimos nuestro paradigma de un montón de tabúes que tenemos encima y empezamos a amar no solamente a mi hermano en la fe, sino al vecino que me tira la basura en la vereda de mi casa.
Lo empezamos a amar. Señor, a este tengo que amar. Y el Señor te mira y te dice, ¿y si yo te amo a vos, qué pensás? ¿Quién somos? ¿Nosotros mejor que el otro? No. Quizás somos peor que el otro. Una iglesia llena del Espíritu Santo no vive de forma aislada. Aprende a caminar junta, en armonía. Van todos para el mismo lado. Todos tenemos el mismo propósito. Todos anhelamos lo mismo. No anhelamos, ay, yo quiero que el Señor me llene a mí, ay, el otro, no, y a mí qué me importa el otro, que cada cual se preocupe por lo suyo. Hay algo que sí que es real, una vida en comunión con Cristo va a depender de mí. Pero comunión con la iglesia depende de todos, depende de todos. Cuando el Señor convoca a todos. Cuando la iglesia convoca a todos. Entonces, ser parte del cuerpo de Cristo tiene que ser de que nos tiene que dar la posibilidad de aprender a caminar juntos, a sostenernos juntos, a cuidarnos y a compartir las cargas los unos de los otros. Si yo te pregunto, no tu pariente que está sentado al lado tuyo. ¿Vos sabés qué aflicción está pasando el otro que está cerca tuyo? En este momento, ¿sabés qué aflicción está pasando? ¿Sabés qué aflicción está pasando el pastor, la esposa del pastor, el hijo del pastor? ¿Lo sabés? ¿Y cómo vas a llevar la carga de uno o del otro si no lo sabés? Pero eso te lo da el Espíritu Santo, no el hablar en lenguas. Y ojo que no estoy diciendo que no hablemos en lenguas, estoy diciendo que el hablar en lenguas es la primer evidencia de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Pero lo que conlleva eso después es la transformación de nuestro andar cristiano. Donde el Espíritu Santo gobierna, la individualidad pierde fuerzas. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, ya no me preocupo por mí, me preocupo por el otro. Y el otro se preocupa por mí. Eso es el Espíritu Santo. Eso es lo que ocasionó después del Pentecostés. Después del Pentecostés empezó a suceder eso. Una iglesia encendida ora. Y acá va a ir el pastor, no sé, hoy se comió un guiso de algo agrio, parece. Cuando la iglesia convoca ayuno, ¿qué haces? ¿Ayunamos realmente? Ayuno y oración. ¿A qué nos dedicamos mientras tanto? No, que ore el pastor porque el pastor tiene más llegada que yo. ¿Y quién te dijo que el pastor tiene más llegada que vos? Mentira, rompamos con eso porque eso es 100% mentira. Yo sé de personas que están orando por mí sin ser parte de esta congregación. Que están orando por mí y por mi familia. Y siento la oración de ellos. Y cuando me los cruzo, lo primero que me dicen, no dejo de orar por ustedes, Maxi. La oración es todo. La oración es todo. Entonces, cuando un cuerpo de una iglesia está unida en oración, cuando te convocan a oración, es tiempo de orar. Es tiempo de involucrarse en el ayuno. Es tiempo con nuestra oración, las guerras no se ganan con mazos ni con metralletas. Las guerras de los cristianos se ganan con oración. En el mismo altar de Dios, ahí se ganan, con intercesión. En el día del Pentecostés la oración estuvo presente, antes del Pentecostés, durante el Pentecostés y después del Pentecostés. Ellos permanecían unidos en oración.
Entonces ahora cada vez que iniciamos un nuevo ciclo evangelístico como iglesia, donde intercedemos, donde anotamos el nombre de nuestros amigos que queremos que reciban a Cristo, que sea realmente genuino. Basta de jugar a la lista que no existe. Basta de jugar al día del ayuno que no hago. Basta de jugar al día de la oración que no practico. Es el tiempo de que le demos la posibilidad a Dios que mediante su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Si no, nunca vas a ver una iglesia como la que vos querés ver. Ahora, si vos querés ver una iglesia donde el día domingo se hable solamente en lenguas, hay muchas otras. Acá, si vos querés, se habla en lenguas, no hay ningún problema. Pero acá hay que vivir el poder de Dios todos los días de mi vida. 24/7. La oración no era una actividad más. La oración era parte de cada uno de ellos. El apóstol Pablo llegó a decir, mi evangelio. Porque el evangelio al apóstol Pablo se le había hecho carne. Y por eso él después dijo, porque nosotros somos cartas leídas, somos carteles sin hablar que decimos, acá hay presencia de Dios. En mi vida hay presencia de Dios, pero no andamos diciendo, ay no, porque el domingo hubo un mover del Espíritu. Aunque otros sé que en la semana van a estar diciendo, el pastor estuvo, dale que dale el domingo, ¿eh? No, pero cuando lo vivimos nosotros, lo que aprendemos el domingo, lo que aprendemos en el grupo de amistad, en los hogares en la semana, lo que aprendemos cuando vivimos lo que aprendemos en la escuela de discipulado el día viernes, cuando vivimos lo que aprendemos en el retiro de sanidad interior, cuando vivimos todo eso, el poder de Dios se hace manifiesto. Las personas quieren escucharte. Por eso somos cartas leídas. Para ellos era un estilo de vida. Una iglesia no se transforma grande por grandes estrategias. Una iglesia se transforma grande por un gran mover del poder de Dios en las vidas de todos los que pertenecen a la iglesia. Porque Dios empieza a obrar primero en nuestra vida, en nuestros hogares, en mi entorno, en el lugar donde estoy. Porque tengo el poder dado por Dios del Espíritu Santo para ser testigo de Él por todos lados. Por eso necesitamos el poder de Dios. Las iglesias grandes crecen realmente cuando un pueblo ora. Crece de rodillas la iglesia. Lo que se sostiene en oración permanece firme en medio de la tormenta y de la adversidad. Lo que nace en la oración permanece firme. ¿Querés que Dios te hable? ¿Cuánto quieren escuchar la voz de Dios? Hay que orar. Hay que orar. Y cuando vos orás, Dios tiene varias respuestas, posibles respuestas. Yo a mis hijos cuando me vienen a pedir un permiso les digo, mirá que vos venís a pedir un permiso. Está el sí y el no, disponibles. ¿No es así? Porque ellos vienen a pedir el permiso. Si no vienen a pedir permiso, saben que el no ya está. Entonces vienen a buscar el sí. ¿No es cierto? Muchas veces incluso a mi esposa, cuando me viene a hacer una consulta, yo le digo, ¿estás dispuesta a escuchar lo que tengo para decir? ¿No? Entonces yo digo, sí, no, tal vez, después, más adelante, cuando se dé tal cosa, después de lo otro, viene esto. Y Dios hasta eso te puede contestar. Te puede decir, necesito que madures más para darte lo que me estás pidiendo. O te puedo decir, necesito que me busques más. O te puede decir, no. Pero cuando escuchemos, porque hay algunos que dicen, Dios me dijo, creo que Dios me dijo que no, pero no estoy seguro si es la voz de Dios. Dios me dijo que sí, creo que sí era la voz de Dios. Y en realidad es tu emoción.
Ahora, cuando Dios te habla y dejaste de tomar mamadera y estás empezándote a alimentar con palabra genuina de Dios, vas a entender cuando Dios te hable y te va a decir sí o no y lo vas a aceptar. Porque sos un cristiano maduro. No dependés de hablar en lenguas. Ahora, cada vez que voy a orar, ¿tengo que hablar en lenguas? No. No está escrito eso en ningún lado. Sí, el apóstol Pablo dice, recomiendo que no dejen de hablar en lenguas. Cada tanto date una refrescada, habla en lenguas. Lo necesitamos porque aumenta nuestra fe, pero que no sea siempre. Porque ciertamente algunos hablan en lenguas y no saben lo que dicen, dice el apóstol. Y a veces es el Espíritu Santo que intercede a través nuestro en lenguas angelicales y nosotros no entendemos. Pero es espiritual también eso y es válido. Pero cuando hablamos con Dios, con palabras que nosotros entendemos, y Dios contesta con palabras que nosotros entendemos, y tomamos la voz de Dios, ahí hay madurez, ahí hay crecimiento espiritual. Entonces, lo que nace en la oración permanece firme aún en medio de la circunstancia adversa. ¿Sí? No hay circunstancia que pueda doblar la palabra de Dios cuando estás seguro que Dios te lo dijo. Una iglesia encendida impacta todo su entorno. Ahora yo te pido que te tomes un par de segundos nada más y puedas ver tu entorno, tu vida, tu familia, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, tu barrio, el lugar donde vos estás, tu entorno, tu alrededor. ¿Sí? Y vos digas, ¿estoy impactando a mi entorno? Porque para impactar ese entorno necesitamos presencia de Dios. Sin presencia de Dios no podemos impactar ese entorno. Ahora, si queremos seguir tomando mamadera, no vas a poder impactar el entorno. Porque el entorno que vos querés impactar necesita mamadera. ¿Vos viste algún bebé que le comparta la mamadera al otro? Medio difícil, por ahí alguno, pero medio difícil, esta es mía. Tomo yo nomás. Entonces, cuando vos madurás, sí. Los adultos le damos la mamadera a los chiquitos. Entonces, tu entorno necesita ser impactado. Dice Hechos 2, capítulo 47, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Sí? La iglesia dejó de mirar hacia adentro. ¿Viste que alguna vez te sentiste que eras el ombligo del mundo? No, ¿nunca te sentiste así? A mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, a mí nadie me escucha. Soy el único que no le prestan atención. ¿No? No sentíamos el ombligo del mundo. A veces las iglesias se sienten que son el ombligo del mundo. Todo para adentro, todo para adentro. Y el que está afuera no necesita de Cristo. ¿Acaso el Señor no murió por ellos? Hay iglesias que siguen mirando hacia adentro. La iglesia en aquel entonces comenzó a alcanzar hacia afuera. Ellos recibieron el poder. Bien pudo haber dicho el apóstol Pedro, esto está buenísimo. Miro las lenguas de fuego sobre todos los que estamos acá. Estamos hablando en lengua. Esto nunca lo recibimos. ¡Qué bueno que está esto! ¡Quedémonos acá! ¿Para qué vamos a salir de acá si esto está buenísimo? A ver si salimos y nos enfriamos. Él lo pudo haber dicho así. Pero la iglesia dejó de mirar hacia adentro en aquel entonces. Comenzó a alcanzar hacia afuera. Ellos decidieron salir del aposento alto y empezar a transformar vidas con el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde tu vida y mi vida se transforman en testimonio genuino del poder de Dios para otros, para que otros reciban del Señor. No fuimos llenos para quedarnos cómodos
en un mismo lugar, no fuimos llenos, que eso durante muchos años hemos practicado algunos de nosotros. Nos quedábamos cómodos ahí y cuando ya no sabíamos qué hacer, inventábamos cualquier cosa. Hagamos noche de oración, hagamos Pentecostés domingo, hagamos Pentecostés miércoles, hagamos Pentecostés viernes, hagamos día de ayuno y oración. Y siempre para adentro, siempre para adentro. Mientras tanto, toda una generación se iba yendo a una eternidad sin Cristo. Y nosotros llenos de poder para amar esa generación que se estaba perdiendo y nunca salimos a mostrarles el amor de Cristo. Porque cuando vos sos lleno del poder del Espíritu Santo, el amor de Cristo fluye en tu vida. Porque es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es tan sencillo el Evangelio y a veces lo complicamos tanto. Nosotros fuimos llenos para alcanzar a las personas. El fuego que Dios enciende en cada uno de nosotros debe de iluminar a otros. Viste que muchas veces decimos, y desde el púlpito lo he dicho yo más de una vez, cuando el Señor llena tu vida, parece que saliste de haberte hecho un lifting. Saliste rejuvenecido y brillás todo, ¿no? Como Moisés bajó del monte de la transfiguración, bajó Moisés de haber estado con el Señor y tenía que cubrir su rostro porque su rostro brillaba. ¿Verdad? Moisés está muerto, te aviso. ¿Sabían que Moisés está muerto? Vos estás vivo. ¿Y la luz de Cristo qué hacen los demás? La luz de Cristo en tu vida, ¿qué hacen los demás? ¿No es cierto? Entonces, no está hablando de que nosotros debemos de como Moisés, para que vean que vengo del monte de la oración, que estuve con la presencia de Dios, miren cómo brillo. No. Tu andar tiene que transportar la paz de Cristo, porque el Espíritu Santo que está en tu vida es para iluminar a otros el camino, no para que te muestres vos qué iluminado estás. Porque a veces incluso nos aprendemos la Biblia de memoria para mostrar cuánto sabemos de la Biblia. Y que entiendan los demás, yo soy un iluminado de Dios. Si no iluminás a nadie el camino, sos un apagado, no sos un iluminado. Entonces nosotros estamos llenos del fuego de Dios para iluminar a otros. Una iglesia encendida es generosa. Bueno, no se levante nadie, quédese acá. ¿A cuánto les gusta ser generoso? Hoy no tengo nada en este. ¿No es cierto? Como les digo a veces, algunos parecen hijo único. Le van a pedir algo y te dicen, no tengo, hermano. Necesitamos una colaboración, no tengo, hermano. Hijos únicos parecen, nunca tienen. Pero de lo que tenés que dar. Tiempo, amor, compasión, bondad, benignidad, paciencia, amar al que necesita amor. ¿Cuánta gente se termina quitando la vida porque se sienten que nadie los amó? ¿Te sentiste alguna vez que nadie te amaba? Sí, claro que me sentí que alguna vez nadie me amaba. Soy el único, qué bueno. Alguna vez me sentí así, que nadie me amaba. Pero vino alguien y me habló. Y me amó. No me voy a olvidar nunca. El día que me tocó bautizarme, no me quise bautizar. ¡Ay, pastor! Falté a mi bautismo. No me siento orgulloso por eso. Pero el día lunes tuve ahí al abuelo Bucola, que se entró a mi casillita de madera, se escaló la cama
y se amarrió un muchacho de 16 años deprimido. Hermano Máximo, usted se tiene que bautizar. Me amó. ¿A cuántos vamos a buscar nosotros? ¿A cuántos? Ese hombre casi no hablaba bien el castellano, pero tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque sabía amar. ¿Quién era yo? Insignificante, para él insignificante. Pero él sabía cuánto Cristo me amaba, cuánto Cristo te ama a vos y a cuántos Cristo les quiere mostrar su amor a través tuyo. Vos sos portador del amor de Dios. ¿A cuánto vamos a ir a zamarrear y a decirles que Dios los ama? Eso lo hace solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es el que transforma. Cuando Dios toca un corazón profundamente, la avaricia pierde lugar. Ahí lo tenemos a Zaqueo. Le habían puesto bien el nombre a ese. Muchos se acuerdan de la historia de Zaqueo, un cobrador de impuestos que cobraba de más. ¿Sí? Cobraba para la corona 5 y 10 se guardaba en el bolsillo, ¿no? Como algún político de por ahí, ¿verdad? Y él, al recibir al Señor en su vida, dijo: Señor, si alguno me muestra que yo le he robado, le devuelvo hasta 4 veces. ¡Pah! Dispuesto a despojarse de todo lo que él había ganado. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos transforma en corazones dadivosos. La avaricia ya no tiene lugar en nuestra vida. La generosidad aparece. Y no esa generosidad que dice, acá hay que poner una placa, Maxi Olson donó tanto. No. Esa generosidad donde tu mano derecha no sabe lo que hace tu mano izquierda. Esa generosidad espiritual, donde lo haces y el que paga es Dios, no el ser humano. Porque cuando hacemos las cosas para la vista, por eso el Señor dijo, todo lo que hagáis en lo secreto, yo lo voy a recompensar en lo público. ¿Querés tener éxito en tu vida? Hacé cosas buenas por otros que nadie se entere. ¿Querés tener una economía próspera? Hace cosas por otros que nadie se entere. Y vas a ver cómo cambia la cosa. Pero no tengo, hermano. Ahí apareció el hijo único otra vez. ¿Qué no tenés? Y discúlpeme, lo voy a decir así porque me sale así. Vergüenza no tenés. Porque algo podés hacer por otro. Ir a cortarle el pasto, pintarle una reja. Hay alguien que está necesitando algo que nosotros hagamos y lo podemos hacer. Sin necesidad de meter la mano en el bolsillo, porque hay un cocodrilo así grandote en tu bolsillo ahí. ¿No es cierto? Entonces, sin necesidad, hay alguien que está necesitando algo que podés hacer. El apóstol Pablo dice, prefiriéndonos primero los de la fe. Pero no dice que a los que no son de la fe no los ayudemos. También necesitan saber quién es el Señor que gobierna nuestras vidas y que si tenemos posibilidad podemos ser dadivosos con ellos también. Es necesario que aprendamos a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Ya tenés miedo de contestarme porque sabés que te voy a hacer retruco cuando me decís así. Todos queremos ser bendecidos. Y si querés buscar la bendición de Dios, vos tenés que empezar primero, es el paso de fe que hay que dar. El Espíritu Santo no solamente transforma la adoración, transforma nuestras prioridades. Nuestras prioridades cambian. Cuando tenés el Espíritu Santo de Dios y creciste y empezaste a madurar, ya no pensás en vos mismo. Pensás en lo que vos tenés para dar a otros. Tus prioridades cambian. Porque normalmente nosotros pensamos y decimos, cuando tenga la casa voy a ayudar.
Cuando tenga aquello o lo otro, voy a dar. Cuando el Señor me dé, yo voy a dar. Y en realidad en el camino del Señor es totalmente al inverso. Da para recibir. Así funciona. Y no, quédate tranquilo, no te voy a pedir ninguna ofrenda especial. Quiero que aprendamos a vivir una vida cristiana con éxito. Tenemos algunos ejemplos del Antiguo Testamento en Isaías 6:8. Cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios, inmediatamente él respondió: aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Entonces nuestra vida cambia nuestras prioridades. Señor, aquí estoy, bendíceme, 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 bendíceme ahora. No, envíame a mí. Acá estoy, disponible, dispuesto. Benditos son los pies de aquellos que anuncian la paz. ¿Cómo habrá? ¿Cómo se van a convertir si nadie les predica? Romanos capítulo 10, léalo bien, por favor, todo ese capítulo. El apóstol Pablo nos está diciendo, porque muchos se quedan con el pasaje de Romanos 10 que dice: porque todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor, ese va a ser salvo. Pero léelo completo, porque al final termina diciendo: porque benditos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. O sea, confesar a Cristo no es: Cristo, yo te confieso. No, es confesarle a otro. Confesar es delante de un tribunal decir qué es lo que pasó. Entonces, delante de otros hay que decir qué es lo que Cristo hizo en mi vida. Y eso se hace con poder del Espíritu Santo. En Isaías el encuentro produjo una misión, no produjo un avivamiento. Él tuvo el encuentro con Dios y le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí a hacer lo que tengo que hacer de parte tuya. Le dio una misión. La experiencia sobrenatural produjo servicio. Y eso mismo ocurre cuando la iglesia, en el libro de los Hechos, recibe el poder de lo alto. Salieron a conquistar el mundo. Yo me lo imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino a Pedro después de que todos ellos, incluso creo que hasta los 120 estuvieron bautizando 3.000 personas. Porque si no, ¿cómo hubieran hecho para bautizar tantas personas? Los 120 estuvieron bautizando 3.000 personas. Yo me imagino el recuento después, porque hubo un recuento. Si no, ¿cómo sabrían de que hubo 3.000 bautismos? Hubo una rendición de cuentas, para aquellos que no les gusta rendir cuentas. Rindieron cuentas y dijeron: Pedro predicó, el Espíritu Santo obró y se bautizaron 3.000 personas. El reporte de Pedro. Y los 120. Ahí estaba el reporte, 3.000. Y yo me imagino diciéndole Pedro a su equipo de trabajo: ¡wow! Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Hablamos y tenemos poder dado por Dios y las personas se convierten y reciben fuego del cielo y el Señor es el que le da el arrepentimiento. El Señor es el que remueve sus interiores y les da conocimiento del estado de pecado que tiene cada uno. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que obra a través nuestro. Y Pedro dando ese reporte. Y eso fue lo que pasó en la iglesia del libro de los Hechos. Ahí empezó la iglesia. Y me imagino a Pedro ahí terminando de dar todo su reporte y diciendo: bueno, ahora entiendo cuando el Señor nos dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Empezando por Jerusalén, donde tuvo inicio, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús en los evangelios le dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo iba a estar él si él había ascendido a los cielos? No teman, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo, poder de lo alto, para que con ese poder puedan hacer cosas aún mayores que las que yo he hecho. ¡Wow! Ese poder. Y hasta lo último de
los últimos días el Señor prometió que iba a estar con nosotros. El fuego debe seguir ardiendo en nuestras vidas. No es historia nada más. Hace poco escuchaba un mensaje que me impactó, porque nosotros los predicadores vivimos predicando historias bíblicas, y no está mal. Es nuestra fuente de inspiración, es nuestro manual de vida. Pero hay una historia que nunca contamos, que es la historia que estamos viviendo hoy. Porque ese Cristo vivo del libro de los Hechos sigue vivo hoy como en el libro de los Hechos. Y sigue vivo hoy en nuestras vidas. Y a eso a veces no lo contamos, no lo decimos. Entonces ese fuego que ardió en el día del Pentecostés sigue ardiendo hoy en nuestras vidas. Y podemos seguir haciendo las cosas que hicieron los discípulos en aquel entonces. Pentecostés fue apenas el comienzo, no fue un final, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguen el Espíritu Santo que está en ustedes, no lo apaguen. No apaguemos el poder de Dios, porque el fuego puede descuidarse, nos podemos apagar, nos podemos enfriar. ¿Y cómo nos apagamos? ¿Cómo nos enfriamos? Cuando salimos de la comunión, cuando dejamos de orar. Ay, pero yo oro en casa. Bien, muy bien, haces perfecto en orar en casa. Está bien, y hacerlo en secreto, que nadie se entere que estás orando, porque Dios escucha más esa oración que la que hacemos en público. ¿O vos te creés que el Señor escucha más mi oración cuando lo hago desde el púlpito que cuando lo hago en la privacidad de mi casa? Cuando lo hago en la privacidad de mi casa, el Señor escucha más mi oración. Esta oración que uno hace acá es para ministrar al pueblo. ¿Sí? Pero Dios escucha en mi privacidad, cuando estoy en lo privado con Él. Entonces no debemos de apagar ese fuego. La pasión puede enfriarse, ¿sí? La búsqueda puede disminuir. Por eso debemos de buscar al Señor permanentemente. Pero Dios desea una iglesia constantemente encendida. No vivamos solamente de lo que Dios hizo. Y acá me acuerdo que hace poco le conté a un hermano, le digo, cuando era joven, acá tengo un joven que quizás sea testigo de eso, me decían a mí, Maxi, si vos jugases al básquet en el espíritu, serías un campeón. Yo no lo vi, pero ellos me decían que yo pegaba unos saltos como del tamaño de mi estatura cuando recibí el Espíritu. ¿No es cierto? Cuando recibí el Espíritu Santo y danzaba en el Espíritu, yo pegaba saltos y pegaba saltos y pegaba saltos. Sí, me acuerdo que una vez me la agarré contra una pared y caminaba en la pared y volvía, y caminaba en la pared y volvía. ¿Y eso qué? Fue la leche nada más. Eso fue el Señor mostrándome de que Él quería hacer cosas extraordinarias conmigo. Pero ¿qué pasaría si hoy yo me pasase así, pegando saltos y dándole a la pared y volver? Usted, me la llenó del Espíritu que está el pastor. ¿Pero en qué te edifica? ¿En qué te edifica? En nada. Entonces dejemos de vivir solamente en lo que Dios hizo y empecemos a vivir y en la búsqueda constante de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque hay algo que Dios quiere hacer con tu vida y para Dios no hay limitaciones. ¿Yo qué voy a hacer? Soy muy viejito, soy muy joven, yo no puedo. Dios lo quiere hacer. Porque ¿sabes qué? No sos vos el que lo va a hacer. Es Dios que lo va a hacer a través tuyo. Él no usa otra forma de manifestarse con esta humanidad que no es a través de la iglesia. Él se manifiesta a través de la iglesia, a través de los seres humanos que deciden y le dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí. Los que están dispuestos a cumplir con la misión que Dios les da. El desafío no es recibir el fuego, es mantenerlo ardiendo en la visión y misión que Dios te da. Porque en este mundo vas a tener aflicciones, ¿o no? ¿Cuántos tienen aflicciones? Bien. Pero ¿cuántos creen en la promesa? No teman, yo he vencido al mundo.
ustedes también van a vencer. Y ese Cristo está vivo y quiere vivir dentro nuestro. Los discípulos entraron al aposento como un grupo temeroso. Estaban ahí esperando que algo aconteciera. Algo iba a pasar. Ellos habían ido al sepulcro, lo habían encontrado vacío. Después el Señor se apareció, anduvo mostrándose durante 40 días resucitado, con pruebas indubitables. No hay nadie que pueda negar que Cristo había resucitado. Pero ellos entraron temerosos de ese aposento. Salieron como una iglesia transformada. Entonces, en un momento vos vas a entrar a ese aposento. Vas a recibir el poder de Dios. Algunos ya lo recibieron, ese poder de Dios. Pero es la hora de empezar a actuar como iglesia transformada del poder de Dios. Ellos entraron esperando, salieron anunciando las buenas nuevas. Salieron con autoridad. Porque ese encuentro con el Espíritu Santo no solamente les da vida, sino que también transforma todo. El Espíritu Santo transforma todo. Y si hay algo que no ha sido transformado en tu vida o en mi vida, es porque no le hemos dado permiso. Porque no le dimos permiso a Dios. Dios necesita tu permiso. Y Él no quiere dejar rincón sin limpiar. No quiere dejar esquinita sin transformar. Él quiere transformarlo todo. Hoy quizás podamos decir y hacernos muchas preguntas para con Dios. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? ¿Será solamente un recuerdo? Como yo les contaba, yo tengo esos recuerdos, ¿no? Cuando recibí el Espíritu Santo, eso se los dije. La semana pasada lo recibí sentado en una banca. Después esperaba el retiro para que ese Espíritu Santo se manifestara y desinhibirme y saltar y gritar y hablar en lengua y todo eso. Estuvo bien para aquella época, pero no puedo seguir alimentando mi espíritu, mi vida con ese acontecimiento. Ese poder que uno recibió se tiene que poner en acción, se tiene que activar. Porque el propósito de Dios nunca fue solamente llenarnos en el Pentecostés. El propósito de Dios era transformar y formar una iglesia encendida con el poder de lo alto. Pero una iglesia en acción, como fue la iglesia del libro de los Hechos. Nosotros comenzamos esta serie hablando de aquellos que fueron y contemplaron ese templo, esa tumba, ese sepulcro que estaba vacío. Aprendimos en el transcurso de estos mensajes a esperar en Dios. Aprendimos a esperar bien en Dios, que la espera no nos debe de desesperar. Fuimos preparándonos. Muchos recibieron la promesa de parte de Dios, otros renovaron la promesa de parte de Dios y ahora entendemos que hay un propósito de parte de Dios por el cual el Señor nos llenó con el poder de lo alto. El poder de Dios no fue dado para impresionar a la iglesia. Miren cómo yo danzo y hablo en lenguas. No fue para eso. Eso es para vos. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dice. Porque aquel que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Sí? Si no hay intérprete de lenguas, dice el apóstol Pablo, calle en la congregación. ¿No? No hay problema. ¿Querés hablar en lenguas en la reunión? Habla en lenguas. Porque también el apóstol dice que eso es testimonio para los inconversos. ¿Sí? Así que no hay ningún problema. Pero el Espíritu Santo fue dado para transformar vidas y alcanzar al mundo. Porque el camino que comenzó en la resurrección sigue aún hasta el día de hoy.
ese camino poderoso que comenzó cuando Cristo resucitó. Siguiente paso fue el Pentecostés. Siguiente paso fue el bautismo de esos 3.000. Y siguió, porque día tras día el Señor añade a los que han de ser salvos. Pero eso lo logra una iglesia activa, en oración y en búsqueda de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ser una iglesia que continúa llena del Espíritu Santo para poder transformar a otros.